Aportando Luz, episodio 105. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este nuevo episodio de Aportando Luz, el podcast en el que hablamos de fotografía nocturna, su técnica, consejos y equipo. Soy Javier Rosano, fotógrafo especializado en fotografía nocturna. En mi web, javierrosano.com, podréis ver mis últimas fotografías y acceder a la formación online. Tenéis disponibles píldoras formativas y cursos completos relacionados con la técnica, como la fotografía de rastros de estrellas o de Vía Láctea, y con el procesado, incluyendo la iluminación y la composición. Pasad por la web y echad un vistazo a los cursos. En el episodio de hoy hablaremos de la fotografía nocturna de la Vía Láctea. Pero antes tengo que decirte que este episodio está patrocinado por DST. Seguro que has oído hablar de ellos y de su servicio para convertir tu cámara en una cámara astromodificada. Y con esta astromodificación podrás captar la luz de las nebulosas de emisión H-alfa y conseguir unas imágenes sorprendentes. Te permite además seguir utilizando la cámara para fotografía diurna, simplemente ajustando el balance de blancos, y si una vez que lo has probado ves que no te gusta o no te compensa, no te preocupes porque es un proceso totalmente reversible. Para hacer esta astromodificación, DST trabaja con filtros Astronomic, que es de lo mejor que hay en el mercado y que evitan los posibles problemas durante el proceso, como por ejemplo en el enfoque. DST son pioneros y los únicos en España que están ofreciendo este servicio de forma profesional y con garantía de 6 meses. Y ahora ya sí, vamos con el tema del episodio, que está relacionado con la fotografía nocturna de Vía Láctea. Es curioso porque preparando este episodio echaba la vista atrás y recuerdo perfectamente qué fotografía nocturna me lleva a empezar en esta locura de la fotografía nocturna. Recuerdo también mis primeras nocturnas, pero no recuerdo cuál fue la primera foto que vi de la Vía Láctea, ni tampoco recordaba cuándo fue la primera vez que la fotografié. De hecho, he estado revisando mis primeras nocturnas y he visto que el centro galáctico se ve en una foto que hice en 2013, pero está ahí, pues simplemente se coló en el encuadre, no tenía ninguna intención de sacar el centro galáctico y vamos, yo creo que no sabía ni qué era. Como yo no vengo del mundo de la astronomía, que es algo que ocurre en determinados fotógrafos que sí que vienen de esa disciplina a la fotografía nocturna, pues mi conocimiento de la Vía Láctea era el habitual de cualquier persona. Así que no sabía ni cómo se movía en el cielo, ni cómo fotografiarla, ni nada de nada. Lo único era un recuerdo de cuando era pequeño, que íbamos de viaje por la noche, por la provincia de Burgos, y paramos el coche en la carretera para ver la Vía Láctea, que se veía espectacular. Eso se me quedó grabado en el cerebro, pero ya digo que es de lo poquito que yo sabía de la Vía Láctea. Luego ya empezó a entrarme la curiosidad, ver también otras fotos, empezar también a fotografiarlo, y en 2017 fue ya mi primera fotografía planificada de la Vía Láctea, ahora ya sí, y en 2018 mi primera panorámica del arco completo de la Vía Láctea. Desde entonces hasta ahora ha pasado mucho tiempo, he salido muchas veces a disfrutar y a fotografiar la Vía Láctea, deseando de hecho pues cada año poder ver el centro galáctico, fotografiarlo, y es mi caso, y yo creo que el de muchos fotógrafos también, que se ha convertido al final la Vía Láctea prácticamente en una obsesión, y haciendo, pues no ya solo que trasnochemos para fotografiarla, sino que incluso madruguemos en esos primeros días de primavera para captarla en ese ratito que tenemos de tiempo justo desde que sale el centro galáctico por encima del horizonte y el momento en el que llega también el amanecer y se interrumpe esa oscuridad en el cielo. Es una disciplina en la que te puedes complicar todo lo que quieras, porque puedes empezar haciendo una única foto con un gran angular, de forma muy similar a como ya hacemos para otras fotografías nocturnas, a, por ejemplo, se me ocurre, hacer una panorámica con varias fotos por panel para luego apilarlas, con una focal más larga para sacar, yo qué sé, más detalle, con una cámara astromodificada, con filtros para sacar únicamente la luz H-alfa, para quitar la contaminación lumínica, usando un Star Tracker. Y con el procesado, pues también pasa 3/4 partes de lo mismo. Desde un procesado habitual, sencillito en Lightroom, hasta empezar a utilizar diferentes programas, como hemos ido viendo también en episodios anteriores del podcast con Luismi de Natural Portraits.
Así que, bueno, pues esto es un mundo que no tiene fin. Y, de hecho, también es muy normal que cuando no has hecho todavía fotografías de Vía Láctea y has visto fotos en redes sociales que son impresionantes, bueno, pues tú sales con tu cámara a hacer tu primera fotografía de la Vía Láctea y descubres que no se parece en nada a lo que te esperabas, que está basado principalmente en lo que habías visto por redes sociales. Como he dicho antes, hay muchas técnicas, hay mucho equipo detrás que desconocemos totalmente cuando empezamos y que puede hacer que, pues en esos comienzos, nos sintamos un poquito perdidos y frustrados. Y para ayudarte en tu evolución y explicarte todas las fases y procesos que hay en este tipo de fotografía, tienes disponible desde ya un curso online en el que verás toda la teoría necesaria para fotografiar la Vía Láctea. Desde los parámetros de partida al equipo recomendado, pasando por supuesto también por la planificación con diferentes aplicaciones móviles como Photopills o Planet. Podéis entrar ya al curso en javierrosano.com/Vía Láctea y además tenéis un descuento del 30% hasta el día 23 de febrero a las 23:59 hora de Madrid usando el cupón podcast. Podéis entrar directamente desde javierrosano.com/Vía Láctea, buscarlo por mi web o también desde el enlace que os dejo en las notas del programa. Eso sí, y como aviso para navegantes, no solo no me gusta exagerar o mentir de algo que ofrece un curso o un taller, es que tampoco me gusta ocultar nada, así que tengo que daros dos avisos que están también puestos en la web del curso. El primero es que únicamente este curso trata la parte específica de la fotografía de Vía Láctea y no se tratan, pues, aspectos básicos de la fotografía nocturna. Por tanto, debes tener ya un conocimiento mínimo de fotografía nocturna, como el que puedes conseguir, por ejemplo, con el curso de teoría de la fotografía nocturna. Y el segundo aviso es que este curso es teoría, por lo que no incluye ni revelado ni procesado de una fotografía nocturna de Vía Láctea, ni tampoco entra en detalle en técnicas más avanzadas. Todo eso lo puedes ver en otros videotutoriales y otros cursos como el de reducción de ruido y también de fotografía nocturna de Vía Láctea con Star Tracker. Y dicho todo esto, vamos a ver en qué consiste la fotografía nocturna de la Vía Láctea, que por supuesto, como decía, pues para ver más desarrollado y con apoyo gráfico en ese curso online. Yo creo que lo he repetido 1000 veces, lo digo siempre en los talleres, en los cursos online, y es que, tal y como entiendo yo la fotografía nocturna, para mí el cielo es un acompañamiento en mis imágenes. Así que yo no veo las estrellas como protagonistas de mis fotos, sino, bueno, pues que son un elemento que nos ayudan a componer y a transmitir el mensaje que queremos hacer llegar al espectador. Y seguro que ya sabes que el cielo en nuestras fotos dependerá, primero, del tiempo de exposición y segundo, de la orientación. Con tiempos muy largos vamos a captar los rastros de las estrellas en el cielo y podremos hacer una fotografía circumpolar si estamos orientados hacia el norte o el ecuador celeste si encuadramos hacia el este o hacia el oeste. Pero si queremos que las estrellas sean puntuales, tendremos que utilizar un tiempo máximo de exposición y esta es una de las mayores limitaciones que tenemos a la hora de captar todo el detalle posible de los objetos celestes. A mí me encantaría poder hacer fotos de 2, 3, 5 minutos para poder bajar el ISO, para poder cerrar el diafragma, tener una foto, un RAW con mucha más calidad, pero con esos tiempos de exposición y si no utilizamos un Star Tracker, las estrellas van a tener traza. Por tanto, estamos limitados, como digo, a ese tiempo máximo de exposición. Y si además, utilizando ese tiempo bajito de exposición, orientamos la cámara hacia el lugar correcto, como hacía yo sin querer en esas primeras fotografías de la Vía Láctea allá por 2013, o porque sabemos hacia dónde tenemos que encuadrar, bueno, pues podremos captar el centro galáctico de la Vía Láctea. Pero antes de seguir y entrar en temas que son, pues, más técnicos, vamos a ver qué es la Vía Láctea y el centro galáctico. Bueno, la Vía Láctea, yo creo que esto sí es conocido por todos, es la galaxia en la que está el sistema solar y el centro galáctico, bueno, pues su propio nombre lo dice, no tiene pérdida, es el centro de una galaxia, en este caso de la Vía Láctea. Y por tanto,
ese centro galáctico es la zona donde hay más detalle, hay más color y hay más contraste. Pero además, la Vía Láctea no solamente nos encanta por esa zona del centro galáctico con mucho color, etcétera, etcétera, sino que además la Vía Láctea nos da mucho juego en la composición porque podemos fotografiarla como una diagonal, podemos fotografiarla como una línea vertical o como un arco. Y ya digo, por eso y por más cosas, la Vía Láctea nos tiene locos a todos los que practicamos esta disciplina. Y ahora que sabemos ya qué es, vamos a ver cómo tenemos que fotografiarla. Y aquí viene la mala noticia, y es que, pues bueno, ya lo hemos adelantado antes, necesitamos captar la máxima luz posible, así que nos va a tocar exprimir nuestro equipo al máximo. Bueno, al final dependerá mucho de cada situación, de cada cielo, de cada objetivo, de cada cámara, pero lo normal es trabajar con los siguientes parámetros. Primero, tiempo de exposición. Bueno, pues aquí el máximo que podamos para captar estrellas de forma puntual y evitar que, pues, por culpa de esa rotación de la Tierra, nos salgan esas pequeñas trazas. Seguramente ya sabrás que hay varias reglas para obtener ese tiempo máximo de exposición y en el curso vemos cómo calcularlo con la regla de 500 partido por la focal, la regla NPF, vemos las diferencias entre una y otra y en general este tiempo que depende mucho de la focal, pero para grandes angulares suele rondar los 20-30 segundos. También os digo que, bueno, pues como ocurre con la nitidez, como ocurre con el ruido, no hay que volverse tampoco locos y buscar estrellas totalmente puntuales, porque yo creo que para el uso que vamos a darles al final a nuestras fotografías no se va a notar. Así que, mi punto de vista, yo prefiero captar un poquito más de luz y que la estrella tenga una pequeñita traza a que mi estrella sea perfectamente puntual, pero tenga poco detalle en el suelo o haya tenido que hacer mucho más trabajo en el campo o en el revelado para quitar ruido o recuperar detalle. Así que ese es mi punto de vista, por si os sirve de punto de partida. Para saltarnos esta limitación del tiempo máximo de exposición, hay accesorios que se llaman Star Trackers, que lo que hacen es, bueno, pues colocamos la cámara encima de ellos y van a compensar la rotación de la Tierra, haciendo que nuestra cámara siempre esté apuntando a la misma zona del cielo. Pero tiene obviamente una desventaja. En general, en fotografía nocturna, yo tengo la sensación de que cualquier cosa buena tiene una cosa mala. En este caso, la desventaja de utilizar el Star Tracker, además de que hay que invertir dinero o hay que llevar un poquito más de peso, para mí principalmente es que requiere una segunda toma para el suelo con el tracker apagado y juntar ambas en el ordenador. Que, bueno, pues que hay veces que esto puede ser un poco tortura. Y desde luego, si no te gusta trabajar con Photoshop o dedicarle al menos mucho rato, yo te recomiendo que evites este accesorio. Si no te importa dedicarle un tiempo extra, dale una oportunidad a los Star Trackers porque tampoco son muy caros. Yo tengo el Nomad de Move Move y cuesta unos 230 euros más o menos. Trackers además como este Nomad son muy pequeños y además de mejorar la calidad de tus archivos RAW, te dan mucha flexibilidad y libertad a la hora de hacer diferentes composiciones o utilizar focales un poquito más largas. Y siguiendo con nuestra necesidad, nuestro objetivo de captar la máxima luz posible, tenemos que utilizar diafragmas muy abiertos. ¿Cómo de abiertos? Bueno, pues lo normal es del orden de f2.8 o incluso más abierto si nuestro objetivo nos lo permite y si hace falta. Y como decía antes, tenemos que hacer una cosa para captar luz y esto tiene sus consecuencias. ¿Qué consecuencias? Pues que utilizar un diafragma muy abierto reduce la profundidad de campo, que en algunas situaciones puede ser limitante y, según la lente, nos va a hacer perder nitidez, tener más aberraciones ópticas en las estrellas, tener viñeteo, etcétera, etcétera. Aquí es donde se nota muchísimo la calidad de un objetivo pata negra y donde ese dinero que hemos invertido en nuestras lentes, pues vamos a sacarle el máximo rendimiento. Si tenemos un objetivo que pues no es de lo mejor del mercado, pues abrir a 2.8, si es el diafragma más abierto, a lo mejor tiene pues esas consecuencias que comentaba, ¿no? De pérdida de nitidez en las esquinas, estrellas en las esquinas que tienen un aspecto como de coma, nos aparece muchísimo viñeteo, que luego lo levantamos en el revelado y nos mete mucho ruido. Bueno, pues al final, en fotografía nocturna de Vía Láctea, como decía antes, tenemos que exprimir muchísimo nuestro equipo y tener un equipo que rinda muy bien nos va a ser de gran ayuda. Y esto no es todo, para rematar esta serie de problemas vamos a captar tan poquita luz
que tendremos que subir el ISO en nuestra cámara para que la exposición sea correcta, lo que por supuesto va a hacer que el ruido sea más visible. De nuevo, por si te sirve de ayuda, un valor habitual, aunque depende mucho de la luminosidad del cielo, de la contaminación lumínica, de la apertura máxima del objetivo, etcétera, etcétera, bueno, pues suele rondar 3200 o 6400. Siguiente parámetro, el balance de blancos. Si como yo vienes de la fotografía de paisaje o de la fotografía nocturna con iluminación, es muy probable que estés acostumbrado a balances de blancos fríos que nos van a dar un cielo muy azul y que, bueno, pues con iluminaciones cálidas en el suelo, bueno, pues para mi gusto queda genial. El problema es que con ese balance de blancos, las zonas más luminosas de la Vía Láctea se van a quedar muy blancas, lejos de su aspecto pues más natural. Por tanto, nos va a tocar salir de ese balance de blancos al que estamos acostumbrados y de esos cielos azules a unos cielos con un fondo más neutro, pero en el que tengamos contraste entre las zonas pues un poquito más frías, de esas zonas más oscuras, y los cálidos de las zonas más luminosas, principalmente del centro galáctico, que, como decía antes, de utilizar un balance de blanco más frío, va a quedar todo mucho más uniforme y mucho más aburrido para mi gusto. Esto, de verdad, al principio cuesta muchísimo. Intentamos tender a balances de blancos fríos. Yo reviso fotografías de Vía Láctea que hacía al principio y tengo mucho esa tendencia de utilizar balances de blancos fríos porque es lo que estoy acostumbrado, es lo que me parece más natural, pero es verdad que a nivel de contraste entre fríos y cálidos estamos perdiendo bastantes puntos. De nuevo, en el balance de blancos tampoco hay un valor único porque depende de cada situación, de la contaminación lumínica del cielo, etcétera, etcétera. Pero 4500 Kelvin suele ser un buen punto de partida. Y respecto a la focal, lo mejor es empezar por un gran angular, que además seguramente ya tengas. Porque, como decía antes, ese tiempo máximo de exposición para obtener estrellas puntuales depende de la focal. Y por tanto, utilizar un gran angular nos va a permitir exponer durante más tiempo que con una focal más larga, algo que es muy, muy importante. Y además también tiene una mayor profundidad de campo que una focal más larga, que es muy interesante, primero, para absorber los errores en enfoque, que con focales más largas suele ser bastante peliagudo y nos toca pelearnos mucho. Y segundo, para que tanto el suelo como el cielo estén nítidos si sabemos dónde tenemos que enfocar. Con una focal más larga, por ejemplo, un 35 milímetros, si enfoca muy sujeto, que puede estar a unos 7 metros, las estrellas quedan fuera de la profundidad de campo. Y por tanto, como decía antes, pues para empezar, tanto por tiempo de exposición máximo como por profundidad de campo, mejor grandes angulares. Esos problemas que comentaba antes se pueden solucionar con un tracker para el problema del tiempo máximo de exposición, que como comentaba antes, pues va a mantener siempre la cámara encuadrando al mismo espacio del cielo, a la misma zona del cielo, y vamos a poder utilizar tiempos mucho más largos y pasar de, no sé, 15, 10 segundos a 3 minutos, 5 minutos, va a depender mucho del tracker que estemos utilizando, de la focal, del viento y de muchos más factores. Y también para solucionar ese segundo problema, que era el del enfoque, pues podemos hacer dos fotos, una enfocando al suelo y otra al cielo. Pero, bueno, pues ya digo que esto complica todo el proceso y no es recomendable cuando estamos empezando, porque yo creo que bastante tenemos ya como para encima entrar aquí a liarnos la manta a la cabeza con un Star Tracker, con focales más largas, etcétera, etcétera. De los trackers ya he hablado un poquito antes y tampoco me voy a extender mucho, pero ya digo que es algo que nos permite usar focales más largas sin tener que sacrificar ese tiempo de exposición y nos abre un mundo diferente a nivel de composición, con cielos mucho más impactantes, con centros galácticos con muchísimo detalle y en el curso verás con diferentes ejemplos las diferencias que hay entre utilizar un gran angular, como por ejemplo un 16 milímetros, o una focal más larga con sus ventajas y sus desventajas. Y ya que estamos hablando de focales, de Star Trackers, vamos a seguir hablando del equipo y vamos a hacerlo del cuerpo. Importante, yo creo que aquí todos lo cumplimos ya, una cámara con modo manual para poder coger tiempo de exposición, diafragma e ISO, también con modo bulb por si tenemos que hacer exposiciones más largas de esos 30 segundos y también, muy importante, que trabaje bien a altos ISOs. Lo que decía antes, cuanto más luminoso sea el objetivo, cuanto mejor trabaje la cámara a altos ISOs, menos trabajo vamos a tener que hacer en el campo y menos trabajo vamos a tener que hacer en el revelado. Se pueden conseguir cosas muy interesantes, muy chulas. Yo he hecho
fotografías con mi Canon 450D, que tiene ya un montón de años, sin utilizar Star Tracker, y he hecho fotografías que están pues bastante decentes, pero requieren muchísimo trabajo y obviamente la calidad final tampoco va a ser la misma que si tenemos un equipo que trabaje muy bien a altos ISOs y con un diafragma muy, muy abierto. Seguimos hablando de la cámara y vamos a hablar de las cámaras astromodificadas. Y es que una cámara, tal cual sale de fábrica, la compramos en la tienda, bueno, pues tiene una serie de filtros para bloquear ciertas zonas del espectro de luz y centrarse pues, en la que estamos nosotros más acostumbrados y evitar diferentes dominantes. El problema es que estos filtros, en concreto uno de ellos, el filtro de infrarrojos, lo que hace es impedir que la luz H-alfa, que es una luz que es muy presente en el universo, llega a nuestra cámara. Llega aparte, yo con una cámara no astromodificada he llegado a hacer fotografías de la Vía Láctea perfectamente, sin ningún problema, incluso también en el cielo de invierno, que es donde más provecho se le puede sacar, pero lo que hacemos astromodificando la cámara es que ese filtro de la zona de infrarrojos lo modifican para abrirlo un poquito más y que nuestra cámara pueda captar muchísima más luz de H-alfa. Yo la astromodifiqué con DST, que como decía antes en la publi, utilizan filtros Astronomic. Estoy súper contento con ella. Ya digo que para fotografía de Vía Láctea de verano se gana algo de color, se gana algo de luz, pero yo creo que es en invierno donde más merece la pena. De hecho, en la última píldora formativa, pues hago una comparativa de un cielo de invierno con una cámara astromodificada, una cámara sin astromodificar, apilando, sin apilar, con tracker, sin tracker, etcétera, etcétera. Obviamente estamos utilizando equipo muy caro, quizás estamos utilizando un Star Tracker, vamos a hacer exposiciones muy largas, así que el trípode tiene que ser muy robusto. No me voy a cansar de decir esto, lo recomiendo siempre, en todos los cursos, en todos los talleres. Por favor, nos estamos gastando miles de euros en la cámara, en el objetivo y luego en el trípode, que es lo que sujeta todo eso. Nos gastamos, ¿qué? ¿30? ¿50 euros? Es que tenemos el riesgo, primero, de que la cámara se nos caiga y segundo, que ya puedes tener un objetivo que tenga una apertura máxima de 1.8 y que además lo haga genial a esa apertura. Ya puedes tener una cámara que dispare a ISO, yo qué sé, 12.800 y nada, como si fuera ISO 100. Que si tienes un trípode que no es robusto y a la primera brisa se te va a empezar a mover, te van a salir las fotos trepidadas y todo ese dinero que has invertido en equipo no te vale para nada porque eso no hay quien lo arregle. Así que, de verdad, por favor, gastaros el dinero en un trípode que sea robusto, que sea bueno. No sé, 150, 200, 250 euros, lo que haga falta, porque además os va a servir durante mucho, mucho tiempo si lo cuidáis bien. Y para terminar ya con la parte de equipo, bueno, pues tendremos que disparar la cámara sin introducir ningún movimiento, igual que hacemos también en otras fotografías nocturnas, y eso, bueno, pues puede hacerse o con el retardo de disparo que tienen ya incorporado las cámaras o con un disparador externo. Y ese disparador externo nos servirá también para controlar el tiempo de exposición cuando estemos en modo Wolf, si, como es mi caso, tu cámara no te permite programar tiempos de exposición por encima de 30 segundos. Pero si hay una parte también que es muy importante en este tipo de fotografía, es la planificación. Y no solo la común que hacemos ya para fotografiar un paisaje nocturno o iluminar una ruina, que es, bueno, pues que no haya nubes, que la luna está como nosotros queremos, sino que debemos tener en cuenta la visibilidad del centro galáctico, la inclinación de la Vía Láctea, la elevación máxima del arco, porque es un elemento más con el que vamos a componer, igual, por ejemplo, que planificamos una foto de la luna con un monumento, como hablamos en el episodio anterior con Jaime Marín. Porque, bueno, pues podemos obviar esta fase y tener suerte y que nos encontramos el centro galáctico en la foto, como me pasaba a mí allá por 2013, pero, bueno, pues teniendo en cuenta las pocas veces que podemos salir a hacer nocturnas, ya sea por motivos familiares, de trabajo o de lo que sea, o por las noches también que tenemos con cielos cubiertos, pasando obviamente por la distancia que tenemos que recorrer en el coche, el sueño, el frío, etcétera, etcétera. Por todo eso, yo creo que no merece la pena jugársela y estar repitiendo salida tras salida al mismo sitio hasta que nos encontremos la escena tal y como queríamos. Yo imagino, vamos, una fotografía de una luna gigante detrás de un monumento, teniendo que ir varios días hasta ver cuándo hay una luna llena o hasta ver justo cuándo está en esa posición, no, es que me parece ya absurdo. Pues en este tipo de fotografía pasa por algo parecido, como digo, la Vía Láctea es un elemento más a la hora de componer y tiene que estar justo donde nosotros queremos. Porque también esa planificación
pasa por buscar un cielo sin contaminación lumínica, usando por ejemplo la web de lightpollutionmap.info para encontrar cielos Bortle 3 o Bortle 2. Os recuerdo que la escala Bortle es lo que mide la contaminación lumínica que tiene un cielo, que va de 1, que es un cielo muy muy oscuro, ojalá tener eso muy cerquita de casa, a 9, que es el cielo clásico, por desgracia, del interior de una gran ciudad, en el que solo se ven los objetos que son más brillantes. Y pasa también esa planificación por encontrar una noche sin luna y además, por supuesto, una vez pasado el anochecer astronómico. Todo eso buscando que el cielo sea lo más oscuro posible y podamos ver el máximo detalle de la Vía Láctea. Y también tenemos que utilizar aplicaciones de móvil pues, para saber la posición de la Vía Láctea y del centro galáctico, si este es visible, porque por desgracia para nosotros en Europa no es visible excepto los meses centrales del año, y también pasa por ver si la foto que queremos es posible o hay que buscar un encuadre diferente. De esta parte de planificación, en el curso estamos hablando de ella unos 40 minutos y vemos también varios ejemplos utilizando tanto Photopills como Planet Pro, buscando vías lácteas verticales, vías lácteas diagonales. Vemos incluso también cómo hacer una panorámica. De estas dos aplicaciones, Photopills y Planet, bueno, pues cada una tiene sus ventajas, sus desventajas. Yo la que más utilizo actualmente es Planet Pro porque tiene el modelo del terreno, porque tiene también opción de utilizar modelos en 3D y todo eso, junto con la realidad virtual, pues ya prácticamente te permite cerrar la foto desde casa y solamente tienes que ir al sitio, a la localización, la noche que habías planificado, la hora que has planificado, que si el cielo está despejado y no te has equivocado a la hora de hacer la planificación, obviamente, pues vas a encontrarte todos los elementos como habías visto ya en tu móvil. Y por cierto, de composición y también de planificación de fotografías nocturnas, utilizando diferentes aplicaciones móviles, os hablaré en el taller del 22 de febrero en la Academia de Fotografiarte, así que aún estás a tiempo si quieres venirte a pasar un ratito hablando de diferentes elementos de la fotografía nocturna que yo creo que habitualmente solemos dejar un poquito más de lado y nos centramos más en otras cosas y no es al final cuando ya hemos superado esa parte más técnica, cuando nos centramos en otras cosas que también son muy importantes, ya digo, como la composición y la planificación. Ya al principio comentaba pues la diferencia que podemos ver entre nuestras fotos de la Vía Láctea y las que vemos por internet. Gran parte de esa diferencia es por hacer las fotos en cielos muy oscuros, por utilizar un tracker, por usar una cámara astromodificada, pero otro gran porcentaje de esa diferencia es por el revelado y procesado que vamos a hacer en el ordenador, que nos permite sacar más detalle aún de esas fotos. Aquí ya, bueno, pues como decía al principio, depende de cada uno, de lo que te guste trabajar las fotos en el ordenador, de cómo de impactante quieras la Vía Láctea, porque al final se puede hacer únicamente un revelado en Lightroom, utilizando por ejemplo los presets que os comenté hace justo un año y que permiten pues, hacer todo ese proceso sin salir de Lightroom. Podemos también trabajar la foto en Photoshop o incluso, como hablamos hace unos episodios, utilizar un software propio de astrofotografía de cielo profundo para hacer, pues yo qué sé, el apilado, el calibrado, estirar las imágenes, quitar las estrellas, utilizando por ejemplo pues PixInsight, Cyril o AstroPixel. Pero en resumen, lo que yo busco con ese procesado es contraste entre las luces del centro galáctico y el resto del cielo, también de colores, entre esas luces un poquito más cálidas del centro galáctico y el tono frío de las zonas más oscuras, que junto con el suelo todo resulte una imagen natural en la que las zonas que no hayamos iluminado el suelo, si es que hemos aportado algo de luz o yo que sé, que llega contaminación lumínica de forma directa, pues que esas zonas sean más oscuras que el cielo, que es al fin y al cabo lo que ilumina nuestra escena. También obviamente que el ruido no sea molesto, aunque ya digo que tampoco me preocupa mucho el tema del ruido. Busco obviamente imágenes limpias, pero tampoco busco que sea completamente limpio, cero ruido. Me ocurre igual que con la nitidez o también con lo que comentamos antes de esa pequeña traza en las estrellas. Y buscar ese tono neutro, ese equilibrio, esa foto natural, parece sencillo, pero no lo es. Lo que yo suelo hacer, por si sirve de ayuda, es, una vez que he terminado la foto, la dejo y voy abriéndola diferentes días para comprobar que la sigo viendo bien. Porque es habitual que estás en el ordenador y empiezas a modificar un deslizador, por ejemplo, el balance de blancos, y te lo empiezas a llevar un poquito más a los cálidos.
Ay, es que creo que aún se le puede sacar un poquito más aquí de neutralidad. Venga, un poquito más cálido, un poquito más cálido, un poquito más cálido. O yo qué sé, luminosidad. Creo que es demasiado oscuro el suelo. Subo un poquito la luz. Creo que sigue siendo oscuro. Voy a subir un poquito más. Al final te vas acostumbrando a estos pequeños cambios y no somos conscientes de que la hemos liado. Es el síndrome de la rana hervida, ¿no? Esta rana que si la metes en una perola con agua hirviendo, salta de ahí, pero si tú la metes en una perola con agua al tiempo y vas calentando poquito a poco el agua, la rana pues no se da cuenta. Aquí nos pasa igual. Poquito a poco vas haciendo una modificación, pero como sigues viendo la foto, de nuevo tus ojos se empiezan a acostumbrar. Vuelves a hacer una modificación, tus ojos se vuelven a acostumbrar. Así que ya digo, yo siempre en todas mis fotos hago eso. Una vez que está terminada, la guardo y la voy viendo diferentes días para ver si, pues, lo que yo pensaba en su momento que era algo natural y correcto, lo sigo viendo igual. Porque a lo mejor luego abro la foto y digo, ostras, pero si es que esto me parece súper diurno, no tiene ningún sentido. Venga, oscurezco un poco más el suelo. Y de nuevo, como no sé si me he pasado o me he quedado corto, vuelvo a guardar una nueva versión y vuelvo a abrirla los siguientes días. Lo normal en mis fotografías, sobre todo cuando son panorámicas, vías lácteas, fotografías muy complejas, suelen tener fácil 5 versiones y puedo llegar hasta 7 pues casi sin despeinarme. Y luego además lo que hago es ir comparándolas. Voy viendo una, voy viendo otra para ver si, en el caso de que la última foto no me convenza, si en alguna fase intermedia he encontrado ese punto para volver a él. Quizá en su momento no me convenció, empecé a modificarlo y ahora que lo veo todo con un poco más de perspectiva, pues me parece que es el punto correcto para esa fotografía. Así que ya digo, con calma la dejamos reposar y la vamos viendo. Y os recuerdo que todo esto, excepto la parte de procesado, que eso no lo vemos y como decía antes, el detalle de esas técnicas más avanzadas lo podéis encontrar en el curso online de Vía Láctea que está en javierrosano.com/Vía Láctea con un descuento del 30% hasta el día 23 de febrero a las 23:59 hora de Madrid usando el cupón podcast. Y ya digo, podéis entrar directamente en javierrosano.com/Vía Láctea, buscarlo en mi web o desde el enlace que os dejo en las notas del programa. Y antes de terminar, os recuerdo también que podéis uniros al grupo de Telegram del podcast, que podéis encontrar en javierrosano.com/Telegram, donde ya somos 140 personas hablando de fotografía nocturna, de los episodios, de ideas de nuevos temas, nuevos invitados, alguna quedada, noticias, compartir consejos, etcétera, etcétera. De verdad, pasaros porque yo creo que os va a venir muy bien para conocer gente, conocer nuevas técnicas y seguir aprendiendo en la fotografía nocturna. Ya está aquí este episodio en el que hemos hablado de una de las disciplinas más bonitas de la fotografía nocturna, como es la de la Vía Láctea. Si os ha gustado este episodio, suscribiros para no perderos los próximos capítulos y si queréis colaborar para que el podcast llegue a más gente, os agradeceré vuestros me gustas, valoraciones y comentarios. Muchísimas gracias por escucharme y por vuestro apoyo. Hasta el próximo episodio.